De vuelta con Cerrando la Noche, ahora le vamos a quitar la ropa a Fernando de secretario ejecutivo en funciones de la Fundación Maximiliano Gómez. Y vamos a hablar con el ciudadano Fernando Peña. ¿Y el político? Militante, Sí. comprometido con las mejores causas de este país, que conjuntamente con otras personas que desde hace tiempo no militan en partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha, han estado haciendo un esfuerzo por juntar a los sectores progresistas, democráticos, de izquierda, movimientos sociales de la República Dominicana, de cara a lograr niveles de acercamiento y de acuerdo político, electoral, de cara al proceso que se avecina el próximo año 2024. Y nos gustaría saber, Fernando, cómo ha ido ese proceso, desafíos que hay por delante, de cara a que en el imaginario popular se pueda asentar mínimamente la posibilidad de que los alternativos, para utilizar un término mucho más global, sean capaces de juntarse y de tener vocación de poder. Mira, no creo que se trate en la vida política dominicana de hacer un ejercicio esotérico. No se trata de hacer un ejercicio astral, para decirlo de alguna manera, para ponerlo lo más lejos de la realidad posible. Pero aquí, en los simbolismos que de alguna manera caracterizan y marcan la vida de los caribeños y las caribeñas, la vida en el Caribe, el sentido mágico ayuda para comunicarse, ayuda. Yo estoy absolutamente convencido, y lo digo no solo desde el corazón, es desde lo más profundo de mi racionalidad, sobre todo después de haber caminado estos 8, 10 meses, un año, en un esfuerzo directo desde el espacio progresista, por tratar de proponer y de facilitar la articulación de todo lo que hoy se puede considerar el campo progresista. El campo progresista no es la izquierda, pero incluye de manera fundamental a la izquierda orgánica, lo que algunos llaman la izquierda tradicional, la izquierda que tiene denominaciones, sino que incorpora a la izquierda y a un vasto campo progresista que incluye lo que yo llamo las tres franjas de ese campo progresista. ¿Qué es la izquierda en sentido genérico? Es eso que yo llamo la izquierda social, o sea, los movimientos sociales y el producto de los movimientos sociales que plantean la necesidad de transformar la realidad que tenemos en una perspectiva no neoliberal y esencialmente progresiva anticapitalista. Aquí hay una izquierda orgánica, que son las que expresan todos los agrupamientos de izquierda, una decena, dos decenas, las que sean, grupos, pequeños grupos o importantes grupos de izquierda orgánica que están estructurados y que forman parte de ese legado que nos dejaron los tres grandes troncos de la izquierda dominicana, el viejo 14 de junio, el viejo MPD y el viejo PSP, posteriormente PSD. Sí, esa izquierda, ahí le falta un componente que es la izquierda cultural, que es que hijo del trabajo que ellos han desarrollado y del sacrificio mostrado, entonces han creado una izquierda de gente que tiene conciencia anticapitalista, que tiene conciencia antineoliberal, que tiene conciencia progresista y que tiene una profunda vocación democrática. Todo eso es el campo progresista y eso hay que unirlo. Y creo que ahora no solo hay creada una conciencia de eso, sino que hoy estamos obligados a ello. Aquí el deber vuelve y obliga, por una razón elemental. Es que los que pasaron hegemonizando la vida del país 20 años, vestidos de morado, y en nombre de incluso de Juan Bosch, y hasta de la libertad, y hasta de la liberación, terminaron no solo saqueando el país, sino frustrando un pueblo que terminó clarito que había que salir de ello, no solo en medio de su fractura y su división, sino en medio de la peor de las muestras políticas que se ha registrado en la historia institucional dominicana en nombre del liberalismo, que fue el desgobierno de los 20 años PLDistas. Y por otro lado, la ascensión de un gobierno que en dos años, contra lo que es la tradición peñagomista,
contra lo que es la tradición democrática de las luchas de Juan Bosch, contra lo que era la presión antioligárquica y antitrujillista que encarnó la voluntad PRDista histórica y PRMista inicial, terminaron en 2 años haciendo lo mismo y peor que el Partido de la Liberación Dominicana. En 2 años. Entregando a mucho mayor velocidad la riqueza, siendo neoliberales, siendo antidemocráticos, repartiendo patadas y palos también hasta los que protestan, haciendo lo mismo que los PLDistas, incluso en el marco de la creación de condiciones de una nueva impunidad para favorecer la corrupción. Este pueblo está en un momento donde se necesita una alternativa que es la que nos obliga a ver en medio de crisis económica, de vacío político, de vacío de liderazgo, la posibilidad de la emergencia de un polo alternativo que sin ilusionismo cree una referencia política nueva, que aprovechando estas condiciones efectivamente ofrezca una fórmula política que supere la tradición del partidismo tradicional y abra la vida política dominicana a la hora que está América Latina con este oleaje progresista que nos llega, que nos influye, que nos impacta y que de alguna manera tiene en nuestra propia tradición y nuestras luchas políticas también referentes anteriores que forman parte de su propia historia. Ese vacío de liderazgo evidentemente afecta también a las fuerzas progresistas. Quiero preguntarte, Fernando, ¿hay conciencia en ese polo progresista de la necesidad de esa gratitud, porque es también un compromiso de gratitud con el pasado histórico de las luchas sociales? Hay conciencia, hay disponibilidad, hay disposición a despojarse de muchas cosas para caminar juntos. Sí, y sobre todo si se sigue apostando a no insistir en lo que nos divide, sino en lo que nos une. Aquí hay ahora mismo 3 niveles de discusión, todos convergentes en la misma perspectiva. Y yo espero que a la altura de los muy próximos meses, en lo inmediato, termine concretándose en una propuesta de frente político y social, de convergencia y articulación, de conjunción, de movimiento, de plataforma, como se le llame, que junte efectivamente todo el progresismo, que junte las diversas propuestas de izquierda y las propuestas democráticas que hay, con el propio centro y con algunas franjas de carácter político democrático, y que pueda posibilitar que en poco tiempo, con un método común entre las diversas propuestas que hay, y ojalá hayan más, se pueda elegir un candidato. Se fueran a elegir candidatos, a mi juicio, en una perspectiva que no incluya nada más a los que son de núcleos y organizaciones y estructuras de izquierda, sino de todo el campo progresista, y que bajo el método de consideren, entiendan que vamos a un proceso en que aquí institucionalmente hay una elección en mayo, pero realmente hay 2 elecciones en el proceso político, una en febrero y una en mayo. Pero aquí hay contemplada institucionalmente la segunda vuelta. Entonces yo digo, el que ve lo que está pasando aquí, con ese vacío que hay, con la falta de oferta, con más de lo mismo y con lo peor planteado como oferta política al pueblo dominicano, aquí van a haber 3 elecciones en una. Aquí hay 3 vueltas de hecho planteadas. La primera es las elecciones de febrero, la segunda en las elecciones de mayo, y en mayo no hay solución en el marco del partidismo tradicional, y por eso existe la seguridad de que lo que se convierta ahora en una propuesta de articulación unitaria para proponer un cambio político en profundidad en el país, asegure que la discusión aquí va a ser la tercera vuelta, y la tercera vuelta es la que viene después de mayo. Perdón, Junior, perdón rápido ahí, porque Fernando dobló un tema interesantísimo, y que los partidos políticos hasta ahora, después del 96, han apostado una primera vuelta. Y la mayoría han tenido la suerte y se han ido en una primera vuelta. ¿Crees tú que con la creación de un bloque, de un polo progresista... o se ha fraguado, claro, y se ha manipulado, claro, para imponer en los hechos, en nombre de evitar crisis de gobernabilidad y crisis política, una segunda vuelta? Pero ¿crees tú que ahora, en este proceso del 2000... Fraudes incluidos. ¿Crees que en este proceso del 2024, con la creación de ese polo y con el surgimiento de otras fuerzas políticas neoliberales, hay posibilidades de que se vaya a una segunda vuelta? No hay ninguna posibilidad de que ni la reelección ni nadie gane en primera vuelta.
Todo eso se vende en el ilusionismo para tratar de desconfigurar los factores que componen la realidad y la coyuntura actual. Y además, sobre todo, para tratar de debilitar la potencia que tiene en el imaginario colectivo una propuesta alternativa que no solo va a arrastrar a ese polo progresista que yo describí al principio, a ese amplio campo de organizaciones, entidades, movimientos sociales y grupos ciudadanos que cuestionan lo que ha pasado antes y lo que está pasando ahora, sino que además incorpora en esa lógica a fracciones importantes del propio partidismo tradicional. Sabemos cómo está el PRM, sabemos cómo está la Fuerza del Pueblo, sabemos cómo está el PLD, sabemos cómo están las fuerzas tradicionales que les quede el nombre. Entonces todo eso refleja el nivel de búsqueda y de angustia de una sociedad que está harta de lo mismo. Fernando, posiblemente voy a salir un poco del tema, pero la transparencia hoy es un derecho. La gente tiene derecho a saber... Y a saber de todo. De todo. Sí. De hecho, hay una ley de acceso a información pública. Dime que yo te puedo ayudar en eso. Fernando, dentro de esa lógica, pues escucha a Fernando con esa capacidad inclusiva de, bueno, pero estamos en el mejor momento. Pero bien, Fernando. No, el momento es lo que es complejo. Sí, no es bueno. No, para este. Además, recuérdate, había sentencia leninista. Crisis es cuando los de arriba no pueden y los de abajo tampoco pueden. Sí. Ahí es crisis, pero ¿cuáles serían? Y yo creo que esto es importante para la población. Los principales obstáculos que enfrenta este proceso. Yo creo proceso de unidad. El proceso de unidad de las fuerzas alternativas. Creo que sobre eso hay que caminar y la gente tiene que saberlo. Porque así como tú dices que hay una izquierda social, esa izquierda social que no milita necesita también respuesta. Así es. Aquí hay dos obstáculos y en eso hay que ser franco. Número uno es, primero, ponernos de acuerdo en un método para elegir entre todas las propuestas las que deban encabezar. Uno. Y dos, está la necesidad de no ser amplio como se está planteando, sino ser lo suficientemente amplio para plantear la convergencia de todo el que entienda que hay que salir de lo que estaba y de lo que está. Que hay que poner eso a un lado para que el país se abra a una perspectiva de posibilidad de cambios reales, no de reversas. Porque lo que hizo el PRM fue que puso la reversa. Más de lo mismo es peor y es hacia atrás. Y es lo que ha hecho el PRM en términos de propuestas políticas, en términos de propuestas económicas, en términos de propuestas sociales, institucionales y ciudadanas. ¿Dónde está el gobierno y la institucionalidad de este país? ¿Dónde está la defensa del medio ambiente? ¿Dónde está la defensa de la seguridad ciudadana? ¿Dónde está la defensa de la lucha contra la corrupción? Cuando hoy se produce, de hecho, la apertura de un nuevo régimen de impunidad. Yo creo que ese obstáculo, segundo, es el obstáculo que tiene que ver con el problema de la amplitud. La amplitud no puede ser para los que ideológicamente estamos de acuerdo. Tiene que ser la amplitud desde el punto de vista político, y por eso yo digo es que hay que recuperar a Maximiliano Gómez del Moreno. Es la unidad amplia, absolutamente amplia, para asegurar en una dirección, con un programa sencillo, son 8 o 10 puntos, en lo que todo el mundo está de acuerdo, para poder hacer que la sociedad dominicana camine a ella misma autosanarse. Y para que se autosane, entonces es pensar que tiene que salir de todo este proceso una nueva constitucionalidad que recomponga el país, pero eso tiene que ser después de tomar gobierno y de tomar poder. Y para eso se necesita, uno, un método que permita escoger candidaturas nacionales únicas. ¿Hay contradicción con eso? No, el método está planteado y está de hecho aceptado prácticamente. Bien. El problema está en cómo logramos que el nivel de amplitud sea mucho mayor para en un torrente construir una luz, una avalancha real que definitivamente barra con toda esta propuesta neoliberal. Identificate dos que al final se concreten en uno. ¿Qué tan amplio o qué tan restringido será el polo? Yo pienso que el polo va a ser amplio y estoy absolutamente seguro que además no va a ser de un solo golpe, va a ser progresivo. Esas son todas las dificultades, Fernando, que presenta el proceso yo creo que de cohesión. Sí, creo que son esas. Y eso tiene que ver con nuestras querellas históricas, ideológicas, tradicionales, sobre todo en el marco de las izquierdas. Sin embargo, yo creo que son superables porque aquí hay un nivel de madurez puesto en juego que apuesta a que en este país las cosas puedan cambiar. Estoy absolutamente seguro de que primero vamos a un momento de articulación de estos agrupamientos y después vamos a una perspectiva mucho más amplia. Creo que todavía, Fernando, me falta una pregunta por formularte y es la pregunta sencilla. ¿Hay posibilidades de desarrollo, de nación, de progreso sin la inversión capitalista o de capitales?
No. O sea, mira, aquí la discusión no es si aquí se necesita o no un programa socialista y un programa anticapitalista. Esta es una lucha democrática, progresista y popular, donde vamos a articular la participación de fuerzas no solo del capitalismo, sino de fuerzas burguesas, de articulaciones de las clases medias, de articulaciones de las clases trabajadoras, en un proyecto país y en un proyecto nación que asegure justicia social. Es más, yo te voy a decir una cosa. Casi con estas leyes. Aquí cumpliendo la ley se hace una revolución, porque habrían cosas transparentes, mucha gente para la cárcel, recuperación de los robados, no impunidad, aplicando la ley ahora, la que existe. Lo que pasa es que la clase política oligárquica que ha dirigido la República Dominicana cree que este es un conuco y un colmadito de su propiedad y hace con esto lo que le da su gana y con las propias leyes hace lo que decía Balaguer que había que hacer con la Constitución de la República. Fernando, no sé si la pregunta la voy a formular correctamente, Giovanni, pero creo que hay que hacerla. ¿Está el movimiento progresista de la República Dominicana, aún sabiendo que a gobernar se aprende gobernando? Nadie nace con aprendizaje de gobernanza. Eso se aprende en el proceso de ejercicio del poder. Está, por un lado, ese movimiento amplio preparado para asumir los desafíos del poder en la República Dominicana. Y segundo, porque nos queda tiempo, yo pienso que la respuesta merece más que un sí, y tú lo sabes. Y segundo, ¿conoce el movimiento progresista el tamaño del Estado dominicano? ¿Sabe a lo que se va a enfrentar? Mira, yo pienso que las tres cosas, las respuestas son sí en progreso. Son sí en progreso. Mira, la primera de ellas es, claro que sí. Yo me imagino el Congreso de la República. ¿Tú crees que en este país, 32 provincias? Sí. ¿Tú crees que en este país no sabemos nosotros, la gente progresista y de izquierda, que hay 32 hombres y mujeres honestos que no tengan vínculo con los jugadores de lotería, con los bucavidas, con los narcotraficantes, con los robadores, los que roban el dinero del Estado? Gente honesta que están ahí con posibilidades, capacidades y condiciones de eso. ¿Que son progresistas? Claro que sí. Yo te aseguro que los casi 300 legisladores que hay, una parte de los cuales está ahí mismo, porque ahí hay gente honesta, en los dos niveles hay gente honesta. ¿Tú no crees que tenemos la capacidad para identificarlos e incluso hacer una propuesta país que los incluye, que los incorpora, y si no a ellos a otros? Porque en cada sitio no hay uno, sino más de uno. ¿Tú no crees que hay fuerzas sociales suficientes para plantear estas cosas? Capacidades técnicas para eso. Dime en qué posición pública de este país, donde se toman decisiones políticas públicas, no podemos plantear una gente progresista, de izquierda y revolucionario, de cualquiera de los niveles. No tiene que ser de un partido para que juegue funciones con honestidad, con capacidad, con audacia, con sentido común y con pertinencia. Claro que sí. Entonces el problema es construir una propuesta política, porque esto no es un problema ni de mesianismo ni de personas, sino de propuesta de un país diferente y de gente que, coherente con esas aspiraciones y esa propuesta, sea capaz de tomar la determinación de ejercer poder. Ahora, para eso se necesita activar los componentes sociales, los grupos corporativos, y hacer de la política lo que hicimos hace unos días en el último ensayo que desarrollamos, que es cuando cogimos la calle 3 años y dijimos lo que había que hacer y lo logramos, aunque no pudimos cobrar el resultado porque lo capturó, como siempre pasa, esa élite burocrática de los aparatos oligárquicos, y terminamos teniendo, en nombre de un gobierno del cambio, un gobierno que él mismo se siente orgulloso de decir que es un gobierno de los empresarios, como lo ha dicho el presidente Luis Abinader. Él es un gobierno de los empresarios. No lo digo yo, lo confiesa él, y lo dice su ejercicio. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que sí a las tres respuestas, como tres respuestas. Muchas gracias. Fernando, estamos concluyendo tu participación. Me gustaría que te ponga la ropa nuevamente y reitere la convocatoria del próximo domingo. De esto que hemos hablado, de este análisis que convoca, sabemos, a mucha gente, y del esfuerzo por sentirse reivindicado de quienes tienen sentimientos democráticos en la República Dominicana, estén en el PRM, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en cualquiera de los partidos tradicionales, que hay mucha gente buena ahí, que creen esas ideas de Peña y del Moreno, seguro.
en el pueblo dominicano, en los grupos de izquierda, en las fuerzas populares, en el pensamiento progresista, a todo el que tenga sentimientos de gratitud, que reconozca el aporte de Peña Gómez. Nosotros les invitamos a que a las 6 de la mañana, el domingo, estén en la Plaza de Bandera y que cojamos todos juntos en la unidad y como muestra de la unidad que necesita este país a celebrar esa actividad de moreno a moreno, porque la gratitud nos obliga. Don Fernando, gracias de verdad y gracias por refrescarle a los amigos televidentes parte de la historia reciente de la República Dominicana y una historia trascendental que fue clave para el futuro que hoy en día vive la República Dominicana. Gracias a don Fernando. Gracias a usted. Señores, conversamos con don Fernando Peña, intelectual, catedrático universitario, miembro de la Fundación Maximiliano Gómez. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues, hasta mañana.